he traído la visera por si acaso para el domingo, Tengo un sombrero para todos. Vale, vale. Y el chico que hace el taller, Ramón, él es paisajista y hace jardines terapéuticos y todo. Y hay una masía también. Ya hemos llegado. Hola. Hola. Y ya está. Voy a saludar. Buen día. María, Pastrán, Tura. Fenomenal. Encantado. Vamos a visitar este jardín y vamos a ver los sonidos que tiene el jardín, qué nos traen, qué recuerdos nos traen. Y después vamos a plantar plantas de romero y de tomillo. Las va a plantar usted y se las va a llevar a casa para seguir cuidándolas y utilizarlas en la cocina. ¿Le gustan las plantas? Sí. Me alegro. No, es que mi madre ya también le gustaba mucho, siempre tenía eso. O cosas catalanas, que puedo de mí o otras que me veía. Y claro, se me queda esas cosas. Esas Ella cosas se ha ido marcan. llevando, pero sí. Esas cosas marcan y son recuerdos que tenemos y que nos hace sentir bien. Bueno, pues Me alegro mucho de conocerla. Que nos gusta venir aquí. claro. Yo sé que he venido con mi padre, que veníamos cada domingo, la salida era la exposición. Se van a poner aquí todos seguidos en media luna. Y yo me voy a quedar aquí y vamos a hacer un ejercicio de relajación muy sencillo. Vamos a dejar un poco atrás la ciudad, estamos ahora en un jardín, que es en plena naturaleza. Vamos a oír, vamos a ver, vamos a tocar, vamos a oler y después vamos a comer. Todos juntos, los brazos arriba y luego cogemos aire de nuevo. Soltamos. El que quiera puede cerrar los ojos también. Y soltamos. Y la última. Perfecto. Con lo guapas que somos todos. Este es un regalo. Lo Bueno, es que guapas mejor somos. así, porque si no... Sí, ¿eso qué es? Pliego. Qué florido está y qué bonito. Ese señor que va a poner Señores de la asociación. en el momento oportuno. Hola, buen día. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen día. Pues bienvenidos todos que habéis llegado hasta abajo. Aquí estamos dentro del bosque. Ya tenemos las copas de los árboles que nos tapan, que nos dan sombra. La temperatura es diferente, un poquito más fresco. Ahí abajo hay un curso de agua y con plantas acuáticas. Un sitio perfecto para traerse un poquito de comida y hacer aquí un picnic. Es que yo vivía en Sanz y con mi padre de pequeña, pues cada domingo veníamos Al jardín, pues es lo mejor que podía hacer. Los sonidos del jardín y los sonidos de la naturaleza que nos van a traer recuerdos de mucho tiempo atrás. Podemos cerrar los ojos. Vamos despertando. Está bien que se haya dormido. Bueno, venga, va. Espérate, yo me quedo quieta. Yo me quedo quieta. Te hago una foto también. Espérate, no puedo. Espérate, sí. Una pasada, claro, tienen tanta agua. Claro. Está bien bonito. Es bonito. Estoy disfrutando mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Es veritat, això. A ver.
Ay, qué guapa. Estamos cerca de la cascada y quiero que escuchéis Ah, mira. cómo baja el agua. Para eso hay que cerrar los ojos y escuchar el ruido del agua. Bueno, y de las campanas, con el paso. Porta records de petit. Només que facis així, que com que ja sempre els toques una mica. Ahí doblado ya estamos. Hortensia. Montserrat Casanovas. ¿Qué lo vamos a hacer? No vol? Y lo pondremos así con esta gracia que tenemos todas. ¿Alguien más quiere hacer? A ver. Una grandecita. A ver si pero está. Ay, espera, cógela si quieres. Esto per a mi mi ramo. Había una margarita d'aquestes. Ja li passo, aquesta ben maca. Però vols dir que no es venden això? Espera, i ara el sol. Ara sí que està. Això vull dir, així vull dir, no ho sé, Y si no, pues es que no te tenía que llevar. Hombre, no. No, yo soy de las de... Era guapísimo, ¿eh? Voy a comenzar la explicación. Vamos a coger tierra. Tenemos que llenar, aplanamos bien para que quede todo bien apretadito. Vamos a echar tierra hasta prácticamente arriba. Lo bueno que tenemos de estas macetas es que son de papel reciclado, no son de plástico, así que dejaremos crecer las plantas aquí en estas macetas un año y al año siguiente lo plantaremos directamente en la tierra de otra maceta más grande o en la tierra. Y ya lo tendremos. Y después, aquí tenemos unos palitos que pone romarín, farigola y capuchina. A ver, tú misma, echa un poquito tú, con la mano. Mira, ¿eh? Espera, que lo podemos poner puesto al medio. Ay, sí, oh, chica, ja no ve. Oi, aquesta senyora té 90 no sé quants anys, eh? ¿Quién? No, jo aquesta senyora. Está pues muy bien. Claro. Mucho más. Que me hizo mi madre muy bien. Aquestes escarxofes es deuen de fer molt bé. Aquí també, No, allà, poqueta a tocar. Cuidado que quema. ¿Vale? Perdón. Vale. Tirar la comida no me gusta, así que si hay que tirarla, me pones. Claro, tico, ta. Claro. Soy yo ya.